Señoras y señores, amigos nuestros, ¿qué tal? Estamos reunidos en otra de las importantes ediciones de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, órgano periodístico al servicio de los intereses de Puno y del país. Recuerde que Productos Naturales Baldor tiene a precios sumamente económicos y familiares una gran variedad de colágeno y de otros productos naturales para preservar la vida y la salud de usted y de toda la familia. Diríjase a Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud que lo espera en su nuevo local del Jirón Arequipa 522 de nuestra ciudad. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia universitaria garantizada y de éxito. Educación integral, formación profesional. Recuerde, Galeno. Mayores informaciones y matrículas en el edificio amarillo del Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, vamos a dar paso entonces al trabajo periodístico de hoy, presentando precisamente nuestra secuencia, el comentario de la noticia. Y el comentario de la noticia está orientado precisamente a generar algunas opiniones en torno a que no ha sido repuesta en su cargo como fiscal de la Nación la doctora Espinosa, una destacada profesional en la Administración de Justicia del Ministerio Público, que a lo largo de su trayectoria ha demostrado realmente capacidad y eficiencia, y que lamentablemente estas maniobras de la corrupción y la corruptela de los grupos políticos encaramados en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo están realmente entorpeciendo el trabajo de fiscales honrados, decentes y correctos como la fiscal Espinosa. Este es un hecho sumamente lamentable que queremos ponderarlo y comentarlo con ustedes en forma sumamente amplia. En efecto, teniendo ya las imágenes de la fiscal Espinosa, queremos señalar que la Junta Nacional de Justicia decidió continuar con su suspensión pese a existir orden judicial que ordena la reposición de Delia Espinosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el Jurado Nacional de Justicia y en otras instancias del Poder Judicial, no en todas, que realmente están respondiendo a retornar y a consolidar las actitudes de la corrupción en el Ministerio Público como se han venido sucediendo en los últimos años? La Junta Nacional de Justicia resolvió continuar con la suspensión preventiva contra Delia Espinosa. De esta forma, niegan su reincorporación como fiscal de la Nación, pese al fallo del Poder Judicial que anunciaba su sanción. Como consecuencia, Tomás Gálvez se mantiene de manera interina como titular del Ministerio Público. Tenemos que rechazar realmente la actitud del fiscal Gálvez, que hasta el momento denota realmente intereses debidamente concebidos para realmente no reponer en su cargo a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que ha demostrado coherencia, capacidad y valentía de enfrentar precisamente a todos esos grupos de la corrupción y la corruptela que se tienen en el Ministerio Público y también en el Poder Judicial. Y desde luego en el Congreso de la República, manteniéndose vigente la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo dispuesto mediante resolución 146 del presente año. El Jurado Nacional de Justicia, de fecha 19 de septiembre del año en curso, en lo concerniente a los demás cargos, continuando el procedimiento disciplinario según su manifestación y se leen en la indicada resolución. Asimismo, el Jurado Nacional de Justicia o la Junta Nacional de Justicia señala que no tiene competencia para restituir tal a la fiscal de la Nación. Para ello, se ampara en que no son parte de sus funciones dar validez a los actos de la Junta de Fiscales Supremos que lo nombraron en dicho cargo.
Realmente la Junta Nacional de Justicia se lava las manos simplemente para beneficiar a otros fiscales que no han demostrado decencia en la aplicación de la justicia y tratan realmente de frustrar la presencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a quien desde este medio de comunicación la respaldamos plenamente, porque como abogados y docentes universitarios conocemos de su trayectoria. Y es tiempo ya que los medios de comunicación al margen de los medios de comunicación, algunos en su gran mayoría de Lima, tengan ya criterios sectarios para realmente rechazar a fiscales honestos y decentes que no están en el entorno de la mafia desde el Parlamento Nacional. Sin embargo, para intentar reponer a Benavides, ellos mismos pasaron por encima de la Junta de Fiscales Supremos. Recordemos que esta Junta Nacional de Justicia la repuso a la cuestionada fiscal de la Nación Benavides, que inclusive se ha puesto de manifiesto que habría plagiado y falsificado su propia sustentación de tesis para el doctorado. Y Benavides, en retiradas oportunidades, ha beneficiado inclusive a su hermana cuando era fiscal para defender a narcotraficantes. Oiga usted, así no puede seguir caminando la justicia en el país. De ninguna manera. Tenemos que brindar nuestro apoyo a jueces y fiscales que son pocos, pero que ponen el cuerpo y su capacidad para rechazar a todos esos grupos mafiosos que desde el Parlamento tratan realmente de consolidar un sistema eminentemente legislativo y no presidencialista. ¿Qué queremos decir con esto? Se está vulnerando la propia Constitución. Ya la vulneraron. La han destrozado desde el Parlamento Nacional. Grupos mafiosos que inclusive ahora están candidateando a la presidencia de la República y desde luego la cúpula de estos grupos mafiosos intentan por todos los medios de llegar al Senado. Recuerden ustedes, amigos televidentes, que el Parlamento actual y estos gobiernos mafiosos han consolidado y han dispuesto el retorno a la bicameralidad. Es decir, en las próximas elecciones vamos a tener necesariamente que votar y depositar nuestro voto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República. Es importante decirle a la opinión pública, y esto los medios de comunicación en su gran mayoría de Lima tratan de silenciarlo. La nueva ley que crea y apertura y el funcionamiento de la Cámara de Senadores realmente tiene capacidades de decisión mucho más sustantivas y favorables que la propia presidencia de la República. Será el Senado de la República, serán los senadores. Por eso que estos grupos mafiosos están locos y desesperados de ganar las elecciones con presencia en el Senado. El Senado hoy en día tiene unas atribuciones sumamente superiores a las que tiene actualmente la presidencia de la República. Le dan una serie de facultades. El Senado será quien minimice las decisiones de diputados. Diputado va a pasar a segundo plano. La ley que apertura la creación del Senado de la República a partir del próximo año realmente tiene potestad para destituir a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales. Tiene potestades para nombrar realmente a la Junta Nacional de Jueces. Tiene la potestad realmente de reorientar la política económica del país. El Senado será intocable con su votación. La Cámara de Diputados no tendrá ninguna potestad de aprobar leyes mientras no las apruebe o las rechace el Senado de la República. Es oportuno que usted como elector tome cuenta de esto. Y los medios de comunicación, en su gran mayoría, del sectarismo que defienden Lima, la mafia, la corrupción, el robo, el atropello y la vulneración de los derechos humanos, no la ponen de manifiesto. Y por eso que una vez más en la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión tenemos que rechazar la actitud totalmente negativa y parcializada de la Junta Nacional de Justicia al no reponer en su cargo precisamente a la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa. No la conocemos personalmente, pero hemos seguido muy de cerca su trayectoria.
Y como abogados y como periodistas estamos en la imperativa obligación de juzgar públicamente la actitud de pésimos jueces y de la Junta Nacional de Justicia, que en estos momentos está actuando con un criterio eminentemente parcializado. El Parlamento Nacional, que está controlado por el fujimorismo, Acuña y unos cuantos llamados grupos de izquierda, en estos momentos son dueños absolutos del país, hacen y deshacen, definitivamente. En hechos prácticos, se suspende el procedimiento disciplinario contra Espinosa y los procedimientos administrativos que derivan de su ejecución, pero mantienen su suspenso preventivo por 6 meses dictada el 19 de septiembre. Es decir, la Junta Nacional de Justicia está actuando de acuerdo a sus propios intereses y por las imposiciones de estos minúsculos grupos políticos desde el fujimorismo y de Acuña en el Parlamento Nacional. Esta es una vergüenza. La interpretación que realiza la Junta Nacional de Justicia sobre el fallo del Poder Judicial es que la medida cautelar otorgada a Espinosa solo suspende los efectos del primer hecho, mas no de los 3 otros. Tal como advirtió los diferentes medios de comunicación, el organismo buscó una maniobra dilatoria para evitar responder a la fiscal suprema como titular del Ministerio Público. Antes de conocerse la decisión de la Junta Nacional de Justicia, la defensa de Espinosa envió una carta notarial pidiendo a la entidad remitir copias de todas las resoluciones, acuerdos o documentos emitidos entre el 13 y el 21 de octubre relacionados con el procedimiento de ejecución de la orden judicial para su restitución. De este modo, Espinosa insistía en que se respete el mandato del Poder Judicial y se ponga fin a su suspensión. La Junta Nacional de Justicia ha hecho caso omiso. Y así no se puede seguir manejando la administración de justicia en el país. De ninguna manera. Hoy el Parlamento controla definitivamente el Ministerio Público y en otras instancias el Poder Judicial. Y otras instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones, no ofrecerá ninguna garantía de responsabilidad en las elecciones que nos aprestamos a realizar en los siguientes meses. Ante esta actitud, realmente el sistema democrático en cualquier momento inclusive se puede romper. De ninguna manera podemos nosotros aceptar este tipo de administración de justicia del Ministerio Público y en otros casos del Poder Judicial, con excepciones indudablemente, pero el caso latente y patético de defender intereses a los grupos mafiosos en el país se pone de manifiesto. Definitivamente. Hace pocas horas, el gobierno central, por ejemplo, ha declarado un estado de sitio, ¿no? Y un estado de emergencia a Lima y el Callao. Como lo habíamos expresado en la edición anterior, esta es una farsa, este es un engaño. Esta declaración de estado de emergencia de Lima y Callao, desde nuestro punto de vista, como lo habíamos señalado en la edición próxima pasada de La Fuerza de la Palabra de Cosmos, juntamente con Luis Vilcatoma, simplemente está orientada a sesgar y prohibir y limitar la participación de protesta de la opinión pública frente a toda esta situación atroz y desesperante de nuestra economía, de pobreza, de miseria, y donde se vulnera la Constitución y donde se quieren manejar los destinos de la patria a partir del próximo proceso electoral. Realmente tenemos que expresar nuestro rechazo y nuestro repudio. Sinceramente, la declaración de estado de emergencia de Lima y Callao es una farsa. El pueblo está limitado a no protestar. Y la protesta es un legítimo derecho al sistema democrático de que la población pueda expresar y ser escuchado. Tenemos un Parlamento Nacional que no escucha más que a los intereses mafiosos
y vean quiénes son los candidatos a la presidencia en la República de los grupos políticos que están actualmente en el Congreso de la República. La señora Fujimori en este momento está libre de polvo y paja, de la acusación de los cuellos blancos, de una serie de beneficios económicos que recibió en el momento que su padre fue presidente de la República. Estudió con recursos económicos del país y de los peruanos en los Estados Unidos y hoy sale libremente sin ningún tipo de acusaciones. Y es muy posible que también siga este cauce de beneficios, entre comillas, Ollanta Humala, Kuczynski y todos los demás mafiosos. Oiga, el país no puede caminar de esta manera. Y entonces, ¿qué somos nosotros los peruanos? ¿Qué somos hombres y mujeres del común denominador de todas las sangres que se nos vulnera y se nos aplasta en nuestros legítimos derechos, ¿no? Por ejemplo, aunando este comentario al de la fiscal Espinosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el Perú incurrió en una serie de incumplimientos al no frenar la promulgación de leyes que van en contra de los derechos humanos. Claro, hay grupos de intereses que dicen no sirve para nada fundamentar el respeto de los derechos humanos de los peruanos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es una Corte Internacional de Derechos Humanos donde el país ha suscrito convenios y tiene acuerdos, tenemos que respetarlos. Y quienes defienden a la mafia y a los delincuentes en estos momentos nos piden que nos retiremos de ser parte de esos organismos internacionales de derechos humanos, hecho que desde la fuerza de la palabra la rechazamos plenamente, sinceramente. En este sentido, el ente internacional le ordenó al Estado peruano que presente un informe a más tardar el 9 de enero del año 2026 sobre la aplicación de medidas provisionales para que no se apliquen estas leyes que vulneran los derechos de todos los peruanos. En el derecho internacional de los derechos humanos, las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar, en el sentido de preservar una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en tanto que buscan evitar daños irreparables a las personas. El ente internacional recordó que desde el Congreso peruano, desde luego, impulsaron proyectos de ley que contravienen estándares internacionales sobre la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos que causarían un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los casos concretos. ¿Cuál es la realidad en este momento de la muerte, el asesinato de 50 y tantas personas en Juliaca, en Ayacucho? Las carpetas no han sido debidamente actualizadas. Se juegan realmente intereses para opacar y oscurecer y no esclarecer quiénes fueron los legítimos asesinos, quienes mataron inocentemente a gente inocente. Nosotros procuramos sinceramente, porque lo hemos defendido durante más de 60 años, el legítimo derecho a la vida, a la salud. Los derechos internacionales son instancias que tienen plena vigencia. No son derechos internacionales únicamente orientados a defender a la gente de la izquierda o la extrema izquierda. No puede ser. Como ciertos grupos monopólicos de la ultraderecha peruana tratan de capitalizar y de enfrentarnos. Este medio de comunicación rechaza cualquier actitud que esté reñida a la justicia, a la igualdad, al imperativo del bienestar, de la salud, del bienestar, de la tranquilidad, de la paz. Subrayamos, el derecho de protestar no se puede anular. El derecho de protestar y movilizarse es un instrumento de levantar su voz para ser escuchados. Los pobres y humildes del país no tienen medios de comunicación ni son representados por los grupos mafiosos que tenemos actualmente a nivel nacional. Y no quiero concluir este comentario señalando, por ejemplo, en el caso del señor Cerrón, ¿no? La sala de apelaciones especializada en extinción de dominio de Lima
ratificó de 1,5 millones de soles depositados en las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, y que serían transferidos al Estado. Es la decisión que ha tomado esta instancia judicial. El depósito de 1,5 millones de soles del señor Cerrón ha sido autorizado para que forme parte y se pueda integrar dentro de los recursos nacionales. La decisión judicial se basa en la pericia contable 401 del año 2026, elaborada por el Ministerio Público, la cual detectó un desbalance patrimonial superior a los 6 millones entre los años 2008 y 2021. Según el fallo, Cerrón no pudo justificar el origen de los depósitos ni demostrar ingresos ilícitos que expliquen el crecimiento de su patrimonio. El señor Cerrón actualmente está prófugo y el gobierno anterior de la Presidenta de la República y el actual gobierno hasta el momento da la impresión que están coludidos para defenderlo, ¿no? Sino cuáles son las muestras y la capacidad de la policía para poder investigar y poder detectar realmente a un prófugo de este nivel que da la impresión es defendido por el gobierno de turno. La situación como tal en estos momentos resulta sumamente preocupante. Amigos nuestros, hemos considerado necesario abordar comentarios de los hechos y acontecimientos de las últimas 24 horas en el país. Hay una desestabilización política en el país. No hay una consolidación de organización. Definitivamente, quien controla y decide es el poder legislativo, con 3 grupos políticos y que se desesperan por ser elegidos presidente de la República y en su gran mayoría senadores de la República. Y el Poder Ejecutivo, con las ambigüedades del actual presidente de la República, no muestran garantía de consolidar nuestro sistema democrático. Y la economía sigue decreciendo, la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, la educación, son elementos que están decreciendo y están realmente generando en estos momentos una preocupación latente a la gran mayoría de peruanos que ansiosamente y en forma desesperante piden oportunidades de trabajo, de educación, de salud. Nuestros centros hospitalarios totalmente abandonados. Esto es inaceptable. La economía nacional en estos momentos ha decrecido sustantivamente. Y muchas veces nos entusiasmamos que el sol puede convertirse en la unidad monetaria de Latinoamérica. Ese es otro tema. La realidad es que en estos momentos las empresas transnacionales que usurpan y explotan nuestros recursos naturales, le adeudan cientos de millones de dólares al Estado. Y el Parlamento Nacional, el actual Parlamento Nacional y los anteriores, se han prestado injustificadamente a dar una serie de normas para proteger a estos deudores y tramposos de las empresas transnacionales. No podemos seguir regalando nuestros recursos naturales. Y en el caso del departamento de Puno, es importante que el gobierno regional, la academia, los colegios profesionales y la propia sociedad civil realmente mostremos mayor celo y preocupación para alentar nuestro desarrollo como departamento. El centralismo es un fracaso a través de los gobiernos regionales. Hemos participado hace años en la necesidad imprescindible de buscar instrumentos de descentralización. Estuvimos como vicepresidentes de la Comisión de Descentralización en la Cámara de Diputados. Y allí precisamente planteamos un artículo en el cual estaba inmerso precisamente la hidroeléctrica de Sangabán, tema del cual somos autores y le hemos mantenido en silencio. No somos del grupo desesperante que busca aplausos y primeras planas. No, ahorita súrate al camino, nos gusta rememorar el trabajo que se hizo y también alentar lo mucho y bastante que tenemos que hacer para desarrollar y salir de este encono de pobreza, de miseria, de marginación del departamento. Gracias por acompañarnos. Generamos la pausa comercial y luego volvemos.